Uno dice calidad en salud, porque todos hemos sido usuarios del sistema de salud, pero en sí para ustedes, ¿qué representa calidad en salud? ¿Es solo formas? ¿Es solo el trato? ¿Qué más puede ser? ¿Qué piensan ustedes? ¿No piensan nada? Vamos, alguien. O sea, puede ser el trato eh, que te dan no solamente el profesional que te vaya a atender, sino también el antes, digamos, la atención que te dan en la recepción y Bien, todo eso. O sea, como que todo el momento en el que vas a algún lugar de salud, o sea, desde el momento que entras, digamos, cómo te tratan desde ese momento. bien, perfecto. Bien, sí. ¿Alguien más piensa algo distinto, algo igual? Es decir, ya sabemos, según la compañera, que hay algo más, que no solamente es una cuestión profesional con el paciente o el usuario. ¿Hay algo más también? ¿Tendrá que ver también el uso de las tecnologías? ¿O cuestiones de accesibilidad? La clase pasada nombramos varios conceptos que están presentes y que hoy la vamos a retomar, que tienen que ver con algunos factores, algunas dimensiones de la salud. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, eh, la calidad es un factor que puede ser medible, ¿sí? Pero que sus condicionantes o sus dimensiones son bastante amplias. ¿Sí? Y junto con los condicionantes y además sobre algunas cuestiones de calidad de vida, estilo de vida, pero también sumado a una gran población que tiene las necesidades insatisfechas, es lo que vamos a ir desarrollando y eso va a ser nuestro próximo trabajito, se llama, para la próxima clase, ¿sí? O para 15 días más, no hay drama, ¿bien? Así que estén pendientes de eso. Entonces, cuando uno define calidad, ¿sí? Cuando hablamos en salud, una de las primeras cosas que se debería mencionar es que va a ser la atención que maximiza los beneficios, ¿sí? ¿Los beneficios para quién? ¿Para el profesional o para el paciente? Si yo estoy hablando de sistema de salud, ¿quién es el beneficiario? El paciente. El paciente. Entonces, cuando yo digo es la atención que maximiza los beneficios para los pacientes, ¿sí? No solamente estamos hablando de lo que sería la atención, sino que, como dijo la compañera, sino que es todo eh, lo que va a percibir ese paciente, ¿sí? Como una buena atención, ¿sí? Sin embargo, a esa definición hay que agregarle algo, es minimizar los riesgos innecesarios, ¿sí? Mediante el uso eficiente de recursos. Y cuando hablamos de recursos, cuando uno entra a algún servicio, lo primero que tiene es una recepción, ¿sí? Hay que anunciarse o no, ¿sí? Por lo general sí se realiza, pero también uno tiene que pensar que hay un montón de recursos adicionales que van a hacer a la calidad, ¿sí? Uno de ellos es que, como en la sala de espera, ¿sí? Seguramente hay asientos y ahora esos asientos no solamente para que la persona esté sentada, sino también para evitar que las zonas expuestas como los pasillos, ¿sí? Que son lugares de tránsito de los pacientes y de los profesionales, ¿sí? Queden despejados y por ende se reduce también los riesgos. Y así podemos tener un montón de ejemplos. Bien, fíjese también que si uno lo ve en punto de vista de fábrica, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, pero tienen también
como líneas o lugares determinados por donde se puede circular y otros lugares que están restringidos para circular, especialmente si hay maquinaria pesada o máquina que puede tener algún riesgo, ¿sí? Entonces, es bastante amplio, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Que la calidad de los servicios de salud se entienda como un proceso, ¿bien? Y cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo a una secuencia de pasos, ¿sí? O sí, de pasos o de fases que hacen a una cosa, ¿bien? A una cosa que puede ser la recepción, ¿sí? O la gestión de turno, de ahí en adelante, ¿bien? Como también, no sé, me voy a hacer algún estudio de radiografía o de laboratorio o una atención con un médico clínico o un especialista, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de proceso integral, hacemos referencia a cuáles son los pasos por los cuales ese paciente debe ir, ¿bien? Obviamente que todo esto está pensado en la atención clínica y también los factores sociales que van a influir en todas estas personas. Es decir, si yo soy una clínica en donde, o nosotros somos una clínica donde vemos, no sé, muchas personas con discapacidades físicas o motrices, ¿voy a colocar muchas escaleras? Lo más probable es que no. Entonces, dentro de ese juego, yo debo pensar en cuáles son los factores sociales, a quién me dedico yo, ¿sí? Cuál es mi especialidad dentro de lo que es esa clínica o esa institución, ¿bien? Obviamente que todo esto tiene que beneficiar todas las decisiones dentro de esa clínica o dentro de ese hospital, debe estar pensado en el bienestar de las personas. Sin embargo, un ejemplo muy claro es, el otro día fui al Hospital Castro y me daba cuenta de que hay una parte de traumatología que hay que subir unas escaleras, ¿sí? Entonces era muy raro ver ese tipo de situación porque no estamos hablando de una buena accesibilidad, no estamos hablando eh, estamos hablando de un hospital de alta complejidad y que tenga este tipo de situaciones donde podría reubicarse esa área perfectamente en algo que no te demande una escalera, ¿sí? Entonces, son cosas que uno puede ir y ver perfectamente, ¿sí? Y seguramente a ustedes les ha pasado, y si alguien tiene algún comentario también, de alguna anécdota, también bienvenido, ¿no? Entonces, no solamente importa lo que es la seguridad y lo que es la eficiencia en los tratamientos, sino también la forma en que las condiciones de vida y los determinantes sociales impactan dentro de la salud y obviamente dentro de la calidad de atención, ¿bien? ¿Qué más? Espérenme que... Denme un segundito. Ahora sí. Ahí está. Entonces, hay un montón de autores que hablan sobre la calidad y es algo bastante... Hay mucho material para esto y no hay muchos estudiantes que hablen sobre la calidad dentro de lo que es la kinesiología, ¿sí? Ya sea en la atención, en la accesibilidad, ya sea en, ¿cómo se llama? En las dimensiones sociales y cómo esto puede impactar también, ¿sí? Pero como que nadie ha hecho sobre esta temática y si a alguien le interesa, está bueno. Hay un montón de cosas, ¿sí? Que puedan abordar de este punto de vista. Así que esto se los puedo dejar como tips el día de mañana. Si alguien quiere hacer su TFI, ¿sí? Comentarles que hay un montón de autores. Sin embargo, la calidad en sí, como concepto, es un concepto bastante antiguo, eh, pero que parte desde una dimensión en su esencia dentro de lo empresarial o dentro de lo que es lo industrial, ¿sí? Cuando hablamos de los productos. Entonces aparece, por ejemplo, en 1979 Crosby, que dice que es cumplir con los requisitos establecidos, ¿sí? Después tenemos otro autor en el 86, que es Deming, que ofrece un servicio que satisfaga la necesidad del cliente. Bien.
Ahora, obviamente que en salud en algún momento también se abordó al paciente como un cliente, ¿sí? Y más pensando en el auge de lo que es la medicina privada, ¿bien? Hasta que después esa percepción de cliente o ese concepto, más que la percepción, sino ese concepto de cliente se transformó en lo que es usuario, ¿bien? Y después, en 1990, está otro autor que es Juran, ¿sí? Que dice, es la adecuación para el uso, ¿bien? Estos son pequeños fragmentos de algo bastante amplio, pero son los conceptos que más representan a estos autores, ¿sí? Sin embargo, en salud tenemos, por ejemplo, a Don Abedian, que siempre va a estar hablando de lo que es calidad y lo que es recursos humanos, ¿bien? Es lo referente a la salud. Don Abedian dice que es maximizar el bienestar del paciente equilibrando beneficios y riesgos, ¿sí? Si yo les comento de que en el hospital del Castro hay un sector de traumatología que hay que subir, ¿sí? ¿Estoy aumentando los beneficios o estoy aumentando los riesgos en ese caso? ¿Los riesgos? Los riesgos. Los riesgos, pero sin embargo los beneficios también puede ser una posibilidad en el sentido de que, no de que se van a ver más fracturados, sino al contrario, ¿no? Sino que es por cercanía. Solamente que la toma de decisiones no es la mejor en ese sentido, ¿sí? Pero obviamente de acá a la China es que voy a aumentar los riesgos, ¿sí? Entonces me voy a estar alejando un poquito de lo que sería el bienestar, ¿sí? Olvídense, personas en sillas de ruedas tienen que ir a ese servicio, peor todavía, ¿sí? O personas con muleta, y es un lugar que ustedes entran por la entrada principal de lo que es, ¿cómo se llama? El Hospital Castro. Vieron que tiene un hall central bastante grande, ¿sí? Y en ese hall, después de farmacia, por ese lado, hay una escalera hacia mano izquierda. Y ahí se van a dar cuenta, o sea, que es bastante polémico el asunto, ¿bien? Después, en el 2001, ¿sí? El Instituto de Medicina dice que es aumentar la probabilidad de resultados deseados, ¿bien? En coherencia con el conocimiento científico. Esto es bastante más polémico porque como que no me dice mucho, ¿sí? Sin embargo, la OMS en el 2006, la OMS tiene varios, ha evolucionado bastante el concepto de calidad, pero en el 2006 dice que garantizar servicios adecuados, seguros y centrados en la persona. Y es más o menos lo mismo que dice Don Abedian en 1980. ¿Bien? Entonces, como les decía, si a alguien le interesa el día de mañana poder hacer algo referido a la calidad en kinesiología, hay un montón de bibliografía e instrumentos para medir un montón de cosas, ¿sí? Entonces, a partir de estos conceptos, nos preguntamos cuál es la importancia de la calidad en salud. Entonces, por un lado dice que la calidad mejora la seguridad del paciente. Cuando hablamos de seguridad del paciente, eh, es bastante amplio también, ¿bien? Pero solamente el concepto ya me está diciendo es maximizar los riesgos, evitar la maximización de riesgos o al contrario, la disminución de riesgos, así como un sintético, ¿bien? Después dice optimizar los recursos. Y la pregunta que yo le hago, ¿qué es optimizar los recursos? En caso de que yo lo podría dar a, por ejemplo, a muchos agentes físicos que ya se comprobaron que no sirven, entonces por ahí son los que sí funcionan o los que son más evidentes, o en sí la tecnología o todo lo que sirva para mejorar. A ver, Valentina, de vuelta porque como que se entrecorta un poco todos, ¿Se me escucha bien? se te corta. Tengo Wi-Fi, pero mejorar, por ejemplo, en kinesiología, los agentes físicos que se comprobaron tienen evidencia nuevo en tecnología avanzando en conjunto con la tecnología. Bien, sí, te entiendo, pero ahí hay algo polémico también. Sí, a ver, Celeste, ahí voy como Valentina, a ver. Yo
Creo que también es como realizar bien los pasos, ponerle, hacer bien una anamnesis, hacer bien una evaluación del paciente, tanto para ahorrarle el tiempo, llegar a un buen diagnóstico, evitar hacer varios estudios complementarios. Es como no solo el tiempo y los recursos, como yo qué sé, ponerle decirte gasas o medicamentos, esas cosas, es como varias Claro. cosas. Bien, sí, ahí hay dos temas bastante polémicos, ¿sí? Porque una cosa habla sobre las cosas que deben hacer, ¿sí? Otra cosa es invertir mejor, ¿sí? Pero cuando estamos, o sea, en cuanto a lo que es tecnología, ¿sí? Supongamos, seguramente ustedes el día de mañana, si tienen que comprar un equipamiento de alta tecnología, es una inversión bastante grande, ¿sí? Pero no por eso voy a tener menos calidad de atención. ¿Me explico? Es decir, como decía Valentina, sí, hay métodos físicos que actualmente no se están llevando o se han demostrado que quizás su impacto en la salud no es tanto como si yo aplico otras tecnologías. No sé si es así lo que Valentina, lo que vos me está diciendo. Y por otro lado, Celeste era. Celeste, vos Sí, sí, le. Ah, ok. sí, sí. Y Celeste, por otro lado, dice hacer una buena anamnesis, una historia clínica, etc. Bien, esas son dos cosas distintas. En el sentido de que, como le decía, Valentina, no necesariamente tengo que invertir tanto, ¿sí? Es decir, que si yo no invierto un montón de guita, no significa que voy a estar alejado de la calidad, ¿sí? Porque eso tiene que ver con cuál es el poder adquisitivo y de inversión que yo puedo tener para mi consultorio, ¿sí? Y por otro lado, son cosas que yo necesito y debo hacer, pero como una práctica obligatoria y que puede ser contemplada dentro del proceso de calidad. ¿Me explico o no? Ahora, Sí, sí, Tania. bien, cuando hablamos de optimización de los recursos, estamos hablando de, por un lado, como le spoileé hace 2 segundos atrás, gastar mejor, ¿sí? O, supongamos, si ustedes van a comprar un equipamiento, deberían saber cómo son, cuándo son, en dónde son, ¿sí? Y cómo realizar los mantenimientos. Eso es calidad, ¿sí? Ustedes adquirieron un producto, carísimo a lo mejor, ¿sí? Pero ustedes deberían saber que yo, para tener una calidad de atención y asegurar y minimizar los riesgos que yo tengo, ¿sí? Necesito que ese aparato esté en condiciones. Y por eso que ahí aparecen un montón de otras cosas que tienen que ver con el mantenimiento de ese tipo de aparatología. Un ejemplo muy claro, el tomógrafo del hospital hace 3 meses atrás, más o menos 4 meses, del hospital de Cipolletti, no andaba, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no tenía a nadie que haga la mantención, ¿sí? ¿Tengo riesgos en ese caso? Y sí, Tengo riesgo, ¿por qué? porque si nadie lo mantiene, puede ser algo. O sea, y nadie lo controla. Claro, pero yo ¿qué hago con un tomógrafo? ¿Cuál es el objetivo de ese tomógrafo? Poder tener un diagnóstico médico. Es el riesgo, ¿sí? Entonces, no es tanto, ¿sí? O sea, si yo adquiriste, genial. Al adquirir voy a aumentar, por así decirlo, la calidad del diagnóstico. Sin embargo, eso yo lo debo garantizar, ¿bien? A través de planificación de lo que serían los mantenimientos, ¿bien? Entonces, cuando inviertan bien, pero tienen que saber cuáles son las consecuencias del no mantenimiento de los equipos, ¿bien? Entonces, pero recuerden esto, la compra no significa en sí aumentar la calidad, sino el objetivo que tiene ese aparato dentro de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Y la operacionalización de ese equipo, ¿bien? Que suena como muy parecido, muy igual, como que me estoy haciendo referencia a lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Por otro lado, optimizar recursos hace referencia también a, supongamos, el ultrasonido. Muchos del ultrasonido, no sé si actualmente seguirán haciendo
ultrasonido, por ejemplo, usan geles o no. La temática de ese tema es, la temática de ese tema, vale la redundancia, ¿no? Mi cerebro va más rápido de lo que digo. ¿Será lo mismo que yo desperdicie un material que alguien que realmente sepa cuánto aplicar? O la otra parte sería optimizar recursos, es decir, bueno, yo tengo un sistema de agendamiento, ¿sí? Un sistema digitalizado, ¿sí? ¿Cuál es el uso que yo le voy a dar? Uno, el solamente agendar. Dos, fidelización de los pacientes. Tres, mejorar la relación y mejorar lo que es la respuesta automática a través de chatbots, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, optimizar recursos habla de eso, de que si yo ya tengo algo, poder incluirlo dentro de lo que sería la cadena de valor que ustedes van a realizar. ¿Bien? Es decir, su paciente que van a tener, ya sea en una clínica o de forma particular, se tiene que ser bastante claro el movimiento que ellos tienen. ¿Bien? Sacan el turno, saber para cuándo tienen turno, ¿sí? La respuesta, cómo debe ser, eso es muy importante también, ¿sí? La calidez con que se le habla, muchas veces eso se pierde dentro de los chatbots. Hoy en día, obviamente, que gracias a las automatizaciones que existen, ¿sí? Las respuestas son un poco más cercanas y un poco más amigables. ¿Bien? Que el día de mañana usted, obviamente, o capaz que han tenido contacto con ese tipo de tecnologías y se pueden familiarizar muy fácilmente. Bien. También dice, incrementa la satisfacción de los usuarios y reduce inequidades en el acceso. Supongamos, ¿solamente van a permitir llamadas por teléfono para agendar su turno? No lo sabemos. O capaz que sí. ¿Solamente por WhatsApp? ¿Van a usar otra herramienta para que el paciente se comunique y sepa cuál es la vía de entrada para agendar su turno? Eso, ¿sí? Lo que va a hacer es reducir las inequidades en el acceso. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando ustedes dicen, che, ¿y qué pasa con un adulto mayor que no sabe usar las tecnologías? ¿Qué herramientas le van a aportar? Entonces, es ahí donde ustedes deberían decir, bueno, a ver, si es un adulto mayor que necesita una atención, ¿cómo yo le voy a brindar esa accesibilidad para que se contacte de una manera distinta, ¿sí? A lo que sería un chatbot, que capaz que no lo entienda. ¿Bien? Entonces, esto es un componente esencial de la salud pública y es un derecho básico de toda la población, la atención de calidad. ¿Bien? Ese sería como el fin último. Ahora, ejemplo de no calidad. Error de medicación por falta de protocolo de seguridad. No sé si vieron hace un par de meses atrás, no sé, creo que fue en el norte, un médico se robaba la medicación, ¿cómo se llama? Opioides, ¿sí? Unos antiinflamatorios bastante caros, y no sé si lo vieron o saben de algo por el estilo. Este señor lo que hacía era, trabajaba, no sé si era un cirujano o algo así, que acudía ¿cómo se llama? A la parte de lo que es farmacia, ¿sí? Sacaba y se lo metía al bolsillo y se iba, ¿bien? Hoy por hoy hay nuevas tecnologías con referente a ese tema, ¿no? Es más, tengo un conocido de Mendoza, por ejemplo, que ellos instauraron nuevos sistemas de control de medicación en un hospital, ¿sí? En donde es una robotización, por así decirlo, ¿no? Pero es un tótem donde ustedes se registran con una tarjeta, ¿sí? Seleccionas la medicación con todos los detalles, etcétera, y el mismo sistema te va generando un control de stock, ¿sí? Y alertas en caso de que falte alguna medicación, ¿bien? Eso está bueno porque evita esto de que cualquier persona entre al almacén de medicación o de farmacia y pueda tener acceso.
Bien, entonces, y por otro, eso es el acceso a la medicación, que todavía falta un montón, ¿sí? Y por otro lado, la medicación por falta de protocolo de seguridad, ¿bien? Es decir, duplicaciones de medicación que han sido errores muy graves o en la dosificación también. Eso también habla eh, de que existen procesos, nuevamente volvemos a los procesos, a las fases o pasos que hacen algo, ¿sí? Existen fases o errores dentro de esas fases si no hay un control, ¿sí? Si yo, supongamos, si yo detecto una falla dentro de un servicio, lo más probable es que voy a tener que atacarlo, ¿sí? Eh, Voy a tener que ocuparme de esos asuntos, ¿sí? Si ustedes saben de que, supongamos, un caso, tienen su consultorio particular, tienen una secretaria y que a su vez la secretaria comete un error en la agenda y ustedes no hacen nada, ¿sí? Obviamente de que las consecuencias no las van a sufrir ustedes, sino el paciente. Entonces, si yo estoy detectando algo, yo tengo que detectarlo antes de que ese problema salga, ¿sí? O que se repita al paciente, ¿sí? Después, otro ejemplo tiene que ver con la deficiente trato hacia el paciente y la falta de comunicación. Esto es muy común en lo que serían los adultos mayores, ¿sí? La gran cantidad de adultos mayores que acuden a los servicios hospitalarios es muy alta y muchas veces el trato no es el mejor y ni tampoco digno, ¿sí? Y por otro lado tenemos demoras excesivas en la atención o falta de accesibilidad, ¿bien? Esto también pasa en lo que es salud pública, especialmente con la escasez de profesionales, porque muchos están mirando a lo que es privado, ¿bien? Las bajas remuneraciones o incluso también la baja cantidad de personal que empieza a hacer las residencias, ¿sí? Es por el tema salarial, ¿sí? No son muy bien pagas. Por otro lado, supongamos, del lado derecho tenemos ejemplos que hacen a la kinesiología, unos ejemplos que puse ahí, y por otro lado tenemos en bioimágenes. Puse estos dos porque son las dos carreras que se dictan en UFLO, ¿sí? Sin embargo, tenemos por un lado, vamos por lo kinesiología. Plan de tratamiento estandarizado sin individualización. ¿Eso es muy frecuente? ¿Ustedes tienen algún plan de tratamiento actual o modelo para tales fines o no? Se está tratando de salir, ¿Cómo? No entendí. se está tratando de salir de eso. Ajá. En teoría, digamos, Uy, se te cada recorta, Valentina. Si lo querés escribir, balazo. ¿O alguien más? Para mí no hay un plan en específico, pero siempre se trata de ir a esto de conocer los objetivos de la persona, o si hace un deporte, llevarlo a la vuelta del campo a eso, porque vos decís, sí, haces 3 sentadillas de 10, yo qué sé, cualquier cosa, Sí, sí. no hay un plan que nos indique tal cual, pero es orientarlo a los objetivos que tiene el paciente. Bien, perfecto. Eso sería como lo ideal, ¿sí? Es decir, adecuar el plan de tratamiento a las necesidades del paciente. Eso sería como un gran rasgo. Pero no hay algo estandarizado, eso es lo que me están diciendo. Exacto. Ok, bien. Otro ejemplo es deficiente control de la evolución del paciente. Y acá esto es bastante polémico. No sé qué tendrán ustedes para decirme al respecto. ¿Es así? ¿No es tan así? O si existiera, ¿a qué se puede deber esto? ¿Por qué tenemos un deficiente control? Al exceso de pacientes, ok.
¿Qué más puede ser? Porque si hablo de exceso de paciente, ahí estoy dejando de lado la calidad de atención. Y ahí nos preguntaríamos, bueno, si tengo un exceso de paciente, que sería un golazo, obviamente, para cualquier kinesiólogo, ¿no? ¿Qué medidas deberían hacer? Como pasó en pandemia, no había camas para todos. Bien. Sí, en este caso vendría siendo escasez de recursos, ¿sí? Hospitalarios. Ujú. ¿Qué más? Si lo ven hacia lo que ustedes van a hacer el día de mañana, eh, ¿qué problemáticas podrían tener ustedes que le dificulte la evolución del paciente? Piensen ustedes recibido en su consultorio y digan, bueno, che, mira, no estoy teniendo una buena evolución del paciente. Por un lado, reconocer eso, cuáles son las posibles causas. Y por otro lado, cuál es el efecto que tiene esto. ¿Qué dirían? Por ahí puede ser que no le pegaron al diagnóstico y al no hacer control siguen con lo mismo y claramente el paciente no va a evolucionar. O puede ser esto de que... Ay, espera, me olvidé lo que iba a decir. Sí, pero fíjate ahí lo que estaba diciéndosele. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que un mal diagnóstico, supongamos, no tengo posibilidad de reverlo. Sí, recontra con las evaluaciones que se hacen, por ejemplo, nosotros solemos hacer fases y se meten evaluaciones entre medio para saber que realmente el paciente progresa, o sea, notar los progresos del paciente. Exacto. O modificar el diagnóstico a medida que vos le, no sé, dijiste, fase 1, bueno, vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Y supongamos que no está evolucionando, ¿sí? Si la fase 1 te permite modificar eso, genial, bárbaro, sigamos para adelante, pero ¿qué otra causa más? ¿Hay alguien puso algo más? Capaz que no se le hace un buen seguimiento al paciente. ¿Por qué no se le hace un buen seguimiento al paciente? Julián dice Puede que ser por la falta de información, al no saber cómo hacerlo. es, uno, la comunicación. Perfecto. Después dice Julián que el paciente fuera a seguir las recomendaciones. Totalmente. ¿Y eso a qué hacemos? Falta de comunicación nuevamente. ¿Qué más? Fíjense que acá hay algo más también. No solamente es su culpa. El paciente no sigue las recomendaciones, pero que no las siga es porque algo de por medio que no quedó claro. Es frecuente que los pacientes kinésicos, lo voy a llamar así, pidan segundas opiniones. Sí, ok. Bien. Es un redato eso. Segunda pregunta sería, ¿y si el paciente no quiere ir? ¿Qué pudo haber estado fallando ahí? Dice, no, es tal cosa. Por ahora, no sigue las recomendaciones y no va más. ¿Ustedes saben, hay alguna manera de poder contactarlo? Una, la desinformación, obviamente, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, la falta de comunicación. Muchas veces, ¿sí? Uno le explica al paciente, le va a explicar la fase 1, 2, 3, no sé cuántas fases, ni idea, ¿sí? Pero supongamos que son 3 fases, ¿sí? Pero el paciente en algún momento, supongamos, hagan esta práctica ustedes también en su casa o en su lugar de trabajo o de, ¿cómo se llama? De rotación o donde quieran, ¿sí? Pero hagan este ejercicio, es decir,
el paciente sabe de lo que están hablando, sabe de qué se trata, lo entendió, lo sabe explicar, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, de decir, bueno, mira, yo te voy a comentar esto, esto y esto y esto. ¿Lo entendiste? Sí, bueno, entonces, para vos, ¿sí? Como paciente, con respecto a lo que yo te dije, ¿cómo me lo podrías explicar? O cuáles son las cosas más fundamentales que a vos te dejaron cada una de las fases, por ejemplo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es una forma también de que el paciente esté consciente, ¿sí? Y que no se vaya con la angustia de decir, uy, me voy a olvidar de lo que le dije o de lo que me comunicaron, ¿sí? Otra cosa es que si hay una falta de evolución del paciente, lo identifico el paciente. O sea, tengo que tener en ese sentido algún sistema de gestión que me permite decir, che, este paciente tenía que venir, no sé, en 2 semanas más y no pasó. ¿Lo contactamos? ¿Sí? Eso también deja mucho para ustedes a su favor porque están pensando que el paciente, ¿sí? No sea un número más, ¿sí? Sino que el paciente se sienta un poco más contenido, ¿sí? Dentro de esa evolución también podemos decir, bueno, ahí podemos hablar de lo que es la fidelización, no sé si conocen ese término, ¿sí? Pero también tener algún sistema o un registro, por ejemplo, de, no sé, un chequeo anual o igual que de su cumpleaños, decir, che, acordate que tenés que venir a tu control dentro de una semana más, o, che, hoy estoy de tu cumpleaños, feliz cumpleaños, de verdad que no sé, te estimamos un montón, entonces son cosas de comunicación entre su consultorio o entre ustedes y el paciente, ¿sí? Entonces, eso también hace de que el paciente se sienta un poco más contenido, ¿sí? Y le guste ir a su consultorio, ¿bien? Pero las cosas claras del principio, entendió cuál es su objetivo, ¿sí? Porque muchas veces uno es lo que uno le recomienda y otra cosa es el objetivo del paciente. Y eso debe estar pensado del día uno, ¿sí? De lo que sería la primera consulta, ¿bien? O el mismo trato, ¿sí? Que sea cálido, que sepan escuchar, no colocarse en una postura quizás defensiva o incluso de poder, que muchas veces se lo puede jugar muy en contra de ustedes también, lo cual le va a permitir que al paciente decir, no me gusta cómo me atiende, ¿sí? O no sé si voy a ir de vuelta, voy a pedir otra opinión, ¿sí? O la pregunta que se deberían hacer es, si este paciente va a otro lugar a pedir una segunda opinión, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, en ese sentido, yo lo que puedo hacer es empezar a hacer una encuesta de satisfacción, ¿sí? El paciente se siente cómodo, ¿sí? ¿Qué le falta al paciente para que se sienta más cómodo? ¿Bien? Bueno, no voy a dar más explicaciones. Otra de las consecuencias puede ser falta de educación al paciente sobre autocuidado, ¿sí? No sé qué otro ejemplo puede ser de que perdimos la calidad de atención. Yo puse esos 3. No sé si compartirán o hay algo más que ustedes quisieran agregar ahí. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de dimensiones de calidad, decimos, bueno, la calidad es muy amplia, por un lado, ¿sí? Yo sé que tengo que magnificar los beneficios por sobre los riesgos, que debo velar por gastar de una mejor manera y que el costo que yo tengo sea transformable en un bien y que yo lo pueda recuperar y pensarlo como una inversión y no como un gasto, etc. Pero cuando hablamos de dimensiones, hablamos de lo que es la seguridad del paciente, pero también de ustedes, ¿sí? La efectividad de esos tratamientos, ¿sí? Recuerden siempre, si hay una evaluación del paciente, ver cómo se siente, si está cómodo, si le falta algo, si entendió o no entendió, cuál va a ser el siguiente paso, etcétera. Hacer siempre esa retroalimentación, ¿bien? También tiene que ver con la eficiencia, es decir, cómo gasto, cómo estoy invirtiendo, ¿sí? Y en qué estoy invirtiendo, ¿bien? La accesibilidad,
Bien, ojo a las personas con acceso en silla de ruedas, ¿sí? Baños adaptados, etcétera. Bien, mejorar lo que es la equidad, la atención centrada en el paciente y la continuidad de la atención. Entonces son varias dimensiones, ¿sí? En las cuales la calidad va a estar inmersa. Sin embargo, la evaluación de calidad de sus centros es bastante subjetiva, pero eso no significa que no tenga control de calidad. Bien, que eso después se lo puedo explicar. Si a alguien le interesa, podemos abordar esa temática en cómo poder mejorar la calidad de atención dentro de sus mismos centros, ¿sí? El día de mañana o qué sé yo. O si alguien está pensando en lo que es su TFI, hay un montón de información al respecto. Bien. ¿Qué más? Algunos ejemplos hacia la calidad, ¿sí? Hoy en día, si ustedes mencionaron, no me acuerdo quién fue, dice, la calidad para mí es desde que yo entro y voy a la recepción. Genial. Pero fíjense que hoy en día tenemos la telemedicina. ¿Y ustedes saben para qué está destinada la telemedicina? ¿Por qué se diseñó la telemedicina? ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Alguien ha sido usuario de la telemedicina? ¿Nadie la ha usado? Puede ser por la accesibilidad. Algo más. Distancia, velocidad, ahí me gusta más. La accesibilidad está para todos, ¿sí? Pero tiene que ver o está pensado para un nicho de población específica. Exactamente, Julián. Tiene que ver con la gestión del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en el Instituto Río Cuarto, en Córdoba, ¿sí? Ahí participé de unas mejoras, qué sé yo, con un compañero, etcétera, que es uno de los directores ahí de bioimágenes, y es una clínica especialista en bioimágenes, ¿sí? En todo lo que es diagnóstico por imágenes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se hicieron es que no tenían servicios de telemedicina, pero sí veían que venían muchos jóvenes, ¿sí? El tema es que siempre los jóvenes o el público joven o trabajador que pasa mucho tiempo afuera o que están con múltiples actividades o multitasking, le permita tener un servicio de medicina online, ¿sí? Entonces, está pensada para personas que manejan tiempos muy cortos o muy rápidos, ¿sí? Están fuera del país o están dentro del país o están de viaje, entonces puedan tener accesibilidad en ese sentido, ¿sí? Está pensada para ese tipo de público, ¿bien? Y acá se viene otra cosa, estamos hablando de marketing también, ¿sí? Pero no voy a entrar a ese tema, ¿bien? Porque también es otra cosa que es bastante interesante y que habla mucho de la calidad de atención y cómo selecciono los nichos de atención. Es decir, si yo voy a hacer kinesiología deportiva, yo tengo que saber en qué nicho me voy a meter y cuál es mi público, que es lo que yo quiero, ¿sí? O si yo hago rehabilitación, supongamos, yo hago prótesis, ¿voy a tener un nicho pediátrico? No, ¿sí? Entonces, tengo que adecuar mi estrategia de marketing, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Saber que la calidad de atención va a estar destinada a un público que va a ser mayor de 30 años, ¿sí? O mayor de 40 años, etcétera, y que quiere ver la posibilidad de una rehabilitación con prótesis. Genial, bárbaro, ¿sí? Pero mi nicho no va a estar, o mi marketing no va a estar pensado en pediátrico, ¿sí? Lo mismo va a pasar con ustedes, ¿sí? Turnos online, ¿sí? Los turnos online, de ahí se puede ver también en lo que son las automatizaciones y lo que son los chatbots, ¿sí? Que en realidad podrían ser relacionados, pero técnicamente no son lo mismo, ¿sí? Chatbot es un sistema que puede ser utilizado en el agendamiento de turnos, es muy popular. Sin embargo, las automatizaciones utilizando inteligencia artificial van un poco más allá de eso. Ninguno de ellos está mal, pero los turnos online gestionados por chatbot tenés que más o menos manejar, no está pensado para adultos mayores de
60 años, quizás, ¿sí? O para adulto mayor. Entonces, está pensado para lo que serían como nativos digitales, que vos no le haces una consulta, ves un menú, sabes a dónde querés ir y que se despliegue toda la información pertinente. ¿Bien? Después tenemos los checklists quirúrgicos, ¿sí? Los, ches- ah, los checklists en cirugía también, ¿sí? En realidad siempre existieron, pero en cuanto a tecnología, está muy copado, ¿sí? Está muy bueno, ¿bien? Y esto facilita a que todo el personal o ese grupo o ese staff quirúrgico, ¿sí? Hagan un checklist bastante más rápido, ¿sí? Y se pierda un poco más lo que es papel, ¿sí? Entonces yo tengo registro, ¿bien? En tiempo real lo que pueda estar pasando en un quirófano o lo que sea, ¿bien? Que eso también es otra temática que tiene que ver con protocolos, ¿sí? De atención o de procesos. ¿Bien? Después tenemos guías clínicas basadas en evidencias. ¿Bien? Estas guías, lo mismo que los checklists, están buenos, pero lo que me está diciendo es que la guía clínica basada en evidencia es que yo puedo hacer ciertos manuales dependiendo del público que yo tenga en cuanto a la evidencia científica. La clase pasada y la antepasada creo que mencionamos al COI, que es un centro oncológico, ¿sí? Y es uno de los que pesa más fuerte en la región. Ahora, ¿por qué el COI tiene ese tipo de... ¿por qué invirtió Leven en ese tipo? Porque dentro de lo que es la población, ¿sí? Neuquén es uno de los que tiene más cáncer, ¿bien? En la población, en varias edades. Entonces, vio ese nicho, entonces utilizó la evidencia científica para poder realizar una inversión, como en este caso es el COI. Dentro de eso, obviamente, que destinan a ver cuál es la guía para un tipo de cáncer o para otro en cuanto a los fármacos, en cuanto a los estudios radiográficos y por imágenes, etc. ¿Bien? Después tenemos programas de vacunación efectivos. Hoy en día también tenemos la capacidad de ver en tiempo real cuál es la población que más se vacuna, que no, etcétera. Y ahí tenemos al sistema Andes, que, no sé, para mí caducó, pero lo siguen usando y es fundamental la recolección de datos. Para mí lo veo como un dato más epidemiológico, ¿sí? Porque las personas no lo utilizan básicamente, pero sí en cuestiones de datos, ¿bien? Después tenemos encuesta de satisfacción. Es algo muy importante que ustedes lo pueden realizar. No es malo las encuestas de satisfacción, implementenlas, ¿sí? Vean qué dicen los pacientes de ustedes, qué dicen las personas de su atención, qué dicen las personas de cómo se sienten dentro de ese lugar y el por qué van también, ¿sí? Y qué es lo que necesitan para mejorar su estadía ahí, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, seguramente ustedes han mencionado o han oído, seguramente es escuchar sobre las normas y estándares de calidad, ¿bien? Y acá le puse 5, hay otras más, obviamente. Las ISO 9001, las Joint Commission International, las del Ministerio de Salud Argentina, que es el programa de calidad, los programas de calidad y de seguridad del paciente de la OMS, y las normas ITAES. ¿Hay algunas que han escuchado alguna vez? ¿O cuántas de ellas han escuchado y cuál? ¿No han escuchado ninguna? O las IRAM también. De las ISO te suena el nombre, bueno, a mí me suena el nombre y las ITAES también, pero no las conozco, sinceramente. ¿Las ITAES también te suenan? Creo que sí, capaz me estoy confundiendo con algo, pero no conozco. Ah, ok, ok. ¿Y alguien más? Las ISO son las más populares, por así decirlo. Internet 9001, hay varias
¿cómo se llama? Tipos de normas ISO. Principalmente estamos hablando de una norma de calidad. Como dice ahí, la norma 9001 tiene ciertos beneficios. Yo puso los beneficios, no los principios de la norma de calidad en sí. Los beneficios que va a tener al aplicar la norma ISO 9001 es una mayor competitividad, la cual permite obtener ventajas competitivas con el mercado o con lo que es el contexto. ¿Bien? Optimización de procesos. ¿Qué significa esto? Se agilizan las operaciones y se reducen los desperdicios. ¿Bien? Incremento de la satisfacción del cliente, es decir, nos asegura la entrega de productos y servicios de calidad, mejorando la confianza del cliente o del paciente o del usuario. Cultura de calidad, esto es muy fundamental, fomenta un ambiente de mejora continua y excelencia en la organización. Y uno de los más comunes que se usan es el coaching, ¿sí? Para mejorar el carácter de los jefes, ¿sí? Entre otras cosas, o las peleas internas en ese nido de víbora. Después tenemos mejoras de la reputación, ya que refuerza la imagen y credibilidad de la empresa. Esto es muy común, por ejemplo, en empresas que prestan servicios, especialmente las petroleras o compañías de servicios de comunicación o de telecomunicación en general, pero también en salud. Bien, es una de las normas. Sin embargo, las instituciones de calidad o que acreditan en Argentina en cuanto a salud, las más representativas son las normas ITAES, ¿sí? Las normas ITAES son estándares internacionales de calidad y seguridad por establecimientos de salud, desarrollados por el Instituto Técnico para la Atención de Establecimientos de Salud, que es la sigla ITAES, acá en el país, ¿sí? No son un instrumento de fiscalización, eso es otra cosa. Fiscalización, estamos hablando de cuestiones legales, ¿bien? Sino un proceso de evaluación integral y dinámico que ayuda a las organizaciones de salud a verificar y mejorar el funcionamiento, estructura y resultados, beneficiando a pacientes y a profesionales, ¿sí? Hay muy pocas clínicas que están acreditadas por ITAES, ¿sí? Es una acreditación de calidad, ¿bien? El Instituto Río Cuarto, que yo lo mencionaba, por ejemplo, ese sí está acreditado por ITAES y hay profesionales dentro de la institución, ¿sí? Que son miembros de la comisión de ITAES, ¿sí? Si algún día le interesa hablar sobre acreditaciones en salud, invito a Gino. Gino es parte de la comisión de acreditación y también es parte de lo que es el Instituto Médico Río Cuarto, ¿sí? Y él les puede entregar mucho más detalles sobre en qué consiste y cuáles son los requisitos para lo que es la acreditación. ¿Bien? ¿Qué más? Ahora, ¿qué otras dimensiones deben tener presente a la hora de hablar de calidad? Y para eso hablamos o remontamos lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Que tiene que ver con los factores o lo que son las dimensiones de la salud, que tiene que ver con el enfoque biológico, que tiene que ver con la genética, con la edad, con el sexo, lo cual a mí me permite saber qué tipo de población. Piensen en esto. Yo tengo la dimensión de salud, que lo habíamos hablado en general, dentro de lo que es las organizaciones de la salud y cuál es el propósito de la salud, ¿sí? Por otro lado, lo venimos a hablar en cuanto a calidad, pero también hay otro factor, es decir, saber a qué estoy destinado yo como profesional de la salud, ¿sí? A tener cuáles son los determinantes más fundamentales. En salud siempre vamos a hablar de lo biológico, ¿sí? Pero también entiendan de que no siempre van a trabajar con toda la población. Por ejemplo, yo no soy pediátrico, uno que otro puede ser si se porta bien, pero por lo general mi nicho está en personas mucho mayor, ¿sí? Especialmente con rehabilitación. Ahora, ustedes, ¿en qué nicho se van a encontrar? ¿Sí? Dentro de lo biológico, ¿qué cosas debo saber? ¿Sí? De dónde vienen, qué es lo que consumen, si es fumador, si no es fumador, tipo de cirugías, cualquier tipo de cirugía, la edad, porque es importante la edad, ¿sí? El sexo y género, etc. ¿Bien? También tenemos que saber los estilos de vida, cómo se alimenta, si es deportista o no deportista, si es en actividad física, si es sedentario, si es nómada, etc. Actividad física, consumo de sustancias en general. ¿Bien? También tenemos que saber sobre el ambiente. No siempre vamos a estar en contacto con este factor, pero muchas veces sí es fundamental. ¿Bien?
especialmente para tener más fuerte información, especialmente en áreas del servicio público, en donde debemos saber dónde vive, si existe en esa comunidad o esa región o localidad contaminación y de qué tipo, acceso a agua potable, si lo tiene o no lo tiene acceso también al alcantarillado, tiene acceso a su vivienda propia. O sea, son múltiples factores que deben estar pensados, ¿sí? Y que cuando hablamos de epidemiología, esto está muy latente, ¿sí? En cuanto al servicio de salud, tenemos que ver cuál es la cobertura, la accesibilidad y la calidad de atención, ¿sí? Fíjense que nuevamente las dimensiones de la salud están pensadas también o tienen que estar pensadas en cuanto a las dimensiones de la salud. Y también los factores socioeconómicos, educación, ingreso, empleo y redes sociales, ¿bien? Los factores socioeconómicos hoy por hoy juegan un papel bastante importante, ¿sí? Especialmente lo que es educación en cuanto, no en cuanto a la práctica, ¿no? Ni de usted ni la mía, pero sí es importante adecuar las comunicaciones para que esa persona con o sin educación, o más o menos, ¿sí? Nos pueda comprender, ¿bien? Ingresos no vamos a trabajar en ellos, pero sí obviamente quizás el plan de tratamiento poder adecuarlo también al bolsillo de cada paciente, ¿no? Capaz que es un tratamiento muy largo, capaz que no lo puede afrontar o capaz que así la obra social le cubre, no le cubre, etcétera, ¿bien? Entonces, esto lo que va a hacer es tratar de comprender los determinantes para poder diseñar políticas que sean equitativas y también mucho más efectivas. Lo mismo le decía hace un rato, si yo no sé con quién trabajo, es muy difícil comunicarme con ese nicho de paciente, ¿sí? Para que sea mucho más efectiva mi atención, ¿sí? Y si yo sé que estoy otorgando una atención de calidad, tengo que saber a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Entonces, las mismas que nos van a permitir establecer nuestro propio sistema de calidad, ¿bien? Es decir, ustedes pueden saber cómo es su atención de calidad, sí. Entonces, tengo que hacer sistemas de encuestas de satisfacción, tengo que saber las encuestas de calidad, poder diseñarlas, ¿sí? Pueden empezar con algo muy cortito, ¿sí? Sobre una escala o con caritas, etcétera, ¿sí? ¿Qué te parece este servicio? ¿Bueno o malo? ¿Sí? 2 meses después cambiamos, le sumamos una pregunta más, etcétera, ¿bien? Después tenemos otros 2 factores que también son importantes que tienen que ver con la calidad de vida, que se refiere al bienestar general de las personas, incluyendo aspectos físicos, psicológicos, sociales, y en salud se evalúa a través de indicadores como la mortalidad, la esperanza de vida y la percepción subjetiva del bienestar, ¿sí? Calidad de vida, entonces, vendría siendo la parte de subjetiva de cómo se siente esa persona, ¿sí? Eso sería la calidad de vida. Mientras que el estilo de vida son las decisiones que el paciente toma, ¿sí? Que es consciente, y muchas veces hay que trabajar en ello, ¿sí? Permítanme 2 segunditos. Esto de tener la alergia es horrible. Pensé que no iba a tener y acá estoy. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida, entonces son las decisiones que el paciente toma, ¿bien? Por eso decir que están relacionadas con las decisiones y hábitos cotidianos que pueden favorecer a perjudicar la salud, ¿sí? Una dieta equilibrada, ¿sí? Yo no la estaría teniendo en este caso, ¿sí? También la práctica de actividad física, menos también, estoy en una falta horrible. Hago un poco de actividad física, pero bastante poco, ¿sí? ¿Qué más? Evitar conductas de riesgo como componentes clave en un estilo de vida saludable que repercuten directamente en la calidad de vida, ¿sí? Para personas fumadoras, alcohólicas, etcétera. Ahí entra todo eso. Pero son todas las decisiones que yo tomo y que pueden afectar o no lo que es mi percepción de la calidad de vida, ¿bien? Por un lado, son decisiones y por otro lado es cómo yo percibo mi calidad. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, feliz. ¿Estamos bien? Ok. Cualquier cosa, pregunten. Bien.
Algo que me pueda determinar o me pueda modificar un poco lo que vimos anteriormente, lo que es la calidad y lo que es el estilo de vida, ¿sí? Que es el concepto de necesidades básicas insatisfechas y es con esto lo que vamos a trabajar, lo que van a tener que trabajar, ¿sí? Por un par de días, ¿bien? Dice el concepto de necesidades básicas insatisfechas permite identificar carencias que afectan la salud y el bienestar. Hablábamos de vivienda inadecuada, falta de acceso a los servicios básicos, hacinamiento, insuficiencia de la escolarización, ingreso insuficiente para cubrir necesidades mínimas, ¿sí? Entonces, son varias las cositas que pueden modificar lo que es la calidad de vida y el estilo de vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué es necesario ver esto? Por un lado, ¿qué cosas, ¿sí? ¿Qué cosas nos permiten llegar a estas situaciones? ¿O qué son los factores que favorecen este tipo de situaciones? ¿Y qué conductas son las que me disminuyen el riesgo? La primera imagen, ¿qué es lo que ven ahí? Imagen 1. Está acá. ¿Qué estaría pasando en ese momento? Discriminación. Discriminación, ¿qué más? Bullying, es. Bullying, ¿qué más? ¿Qué más ven en la imagen? Hay otros chicos y no están actuando tampoco. Bien, ¿qué más ven en la imagen? Diferente clase social puede ser, no sé si... Ah, a ver, ¿y cómo lo no votarías ahí? ¿Votarías que ir a una escuela pública? O sea, no sé si se ve bien, pero por la ropa puede ser por ahí, por la vestimenta. Sí, y por el mobiliario también. ¿Sí? Yo me acuerdo que iba a una escuela donde era todo piso de madera, caminaba y crujía todo. Los bancos estaban rayados, etcétera. ¿Y acá qué es lo que vemos? ¿Vemos eso? Podríamos decir que es una imagen bastante de un colegio acomodado, quizás, ¿sí? Precisamente por la vestimenta, hay chicos que no hacen nada, como me dijeron. Entonces, ¿a qué necesidades básicas estaríamos haciendo referencia? ¿Qué le puede estar pasando a este chico? ¿Va a tener ganas de ir a la escuela? No, Entonces, ¿es un motivo de deserción y de baja escolarización? ¿Qué dicen? Flasheen algo, lo que sea. ¿Qué piensan al respecto? ¿Querés repetir la pregunta, Feli, que no? Sí, supongamos, nosotros tenemos que hablar de lo que son las necesidades básicas insatisfechas. Y una de las cosas tiene que ver con la baja escolarización. Entonces, ¿ustedes creen que este chico va a tener ganas de seguir estudiando en ese contexto? No, no, claramente no. Ok, entonces podríamos decir que el maltrato dentro del aula es un factor de deserción escolar y de baja alfabetización. Sí, Sí. ¿Y a qué factor se le puede atribuir eso? ¿Por qué puede llegar a ese punto? Hoy tenemos acceso a un montón de plataformas, ¿o no? Entonces, muchas veces hay que pensarlo desde ese punto de vista. Pueden ser muchas más, obviamente, pero
hoy por hoy hay niños que están muy expuestos a lo que son las redes sociales y también están muy expuestos a las consecuencias que te puede traer. Uno de ellos, podemos mencionar lo que es el bullying o la violencia dentro de la escuela, ¿sí? Y la identificación de estos casos muchas veces no se percibe a simple vista, ¿sí? Entonces, uno de los casos que hoy en día podemos mencionar tiene que ver con la deserción o el no ir a la escuela por abuso, ¿sí? O por temas de bullying o violencia dentro de la escuela. Hay otros casos también que tienen que ver con tema de que no pueden ir porque les queda lejos, no es una prioridad para la familia la escolarización, sino que es el trabajo a una temprana edad, no sé, mil causas, ¿sí? La segunda imagen, ¿a qué necesidad básica insatisfecha corresponde? De vivienda. De vivienda, exactamente, ¿sí? Y fíjense, ¿en dónde está ese lugar? ¿Cómo es el contexto? ¿Qué hay alrededor de esas viviendas? Una ruta. Hay una autopista, se nota que hay una ruta bastante importante, es decir, que está cerca de una ciudad, lo más probable, ¿bien? Entonces, esto está relacionado a lo que es el acceso a la vivienda. Y por otro lado, se relaciona a lo que sería el hacinamiento, ¿sí? Hace más o menos 10 años atrás, en la zona de Allen, por ejemplo, había muchas familias de escasos recursos viviendo ahí en la periferia, donde en una habitación, ¿sí?, de piso de tierra se compartía por 6 personas, ¿sí? Algo tranqui, ¿bien? Entonces, eh, ya sea porque eran personas inmigrantes, ¿sí? O eran padres donde tuvieron más de 4 o 5 hijos, no tenían otra opción y el más grande salía a trabajar para aportar algo de lo que sería de dinero, etcétera, ¿sí? Pero es otra de las necesidades insatisfechas que hoy persisten. Más si hablamos, esto hablando de personas de escasos recursos o personas que están dentro de lo que es la línea de la pobreza y más aún la indigencia. Sin embargo, hay, en lo que es la clase media, se puede percibir esto por los altos índices de alquiler y la baja disponibilidad de créditos hipotecarios en personas que sí se puedan endeudar, ¿sí? Y ahí podemos mencionar que lo que pasa en este contexto con los créditos hipotecarios, ¿sí? Bien, después la otra imagen, esta imagen de acá. ¿Qué es eso? ¿Un baño? Un baño, muy bien. Es una letrina, es un pozo, ¿sí? Eh, ¿A qué necesidad estaríamos hablando? ¿Qué necesidad insatisfecha estaríamos? Falta de acceso a servicios básicos. Sí, en este caso de cloacas, ¿sí? Acceso a lo que es un baño y a lo que es acceso a la cloaca. Es bastante polémico el asunto, ¿sí? Pero bueno, a ver, faltan obras, muchas obras, ¿sí? Uno de ellos es no solamente esto, sino que el acceso al agua potable consumible. Creo que la clase pasada yo les mencioné eso, sobre que el agua acá en esta zona y en varias otras del país, ¿sí? La capacidad de consumo que tiene el agua de la canilla es bastante baja, ¿sí? Eh, porque falta inversión en esa área. Y estas cuestiones también hacen a la salud, porque si yo tengo un deficiente sistema de agua potable, ¿sí?, apta para consumo, ¿sí?
obviamente que eso me va a traer aparejado enfermedades gastrointestinales, bacterianas principalmente, etcétera, ¿sí? Entonces, el sistema de letrinas, que hasta el día de hoy se puede ver, no en muchos lugares, pero sí todavía existen lugares donde sí tienen, estos cavaban un pozo, no sé de cuántos metros, ¿sí? Y una vez que este colapsaba, se tapaba y se reubicaba y se hacía otro pozo, ¿sí? Entonces, es bastante preocupante, se ve menos, pero existe, ¿sí? Y la última imagen, ¿qué es lo que ven acá en esta imagen? ¿Qué puede ser? Niños trabajando. Puede ser, o acompañando, porque van de paso. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más ven ahí? Veo niños, el papá lleva algo. Falta de empleo, sí. ¿Por qué falta de empleo? ¿Por qué lo relacionas con falta de empleo, Julián? Puede ser un cartonero, puede ser. Pero sí, lo puedo relacionar con lo que es la falta de empleo o la necesidad que tiene esta persona, porque no se ve una persona grande, sino una persona joven, sino puede ser dentro de los problemas de necesidades básicas insatisfechas tiene que ver con no tener un salario mínimo como corresponde, entonces necesita rebuscárselas para poder mantener a sus dos hijos en caso de que sean ellos, ¿no? Pero también la necesidad quizás de la escolarización o tener una formación, ya sea técnica o universitaria, ¿sí? Porque no se ve mal, pero está teniendo otra actividad que le permita quizás garantizar llevar un plato de comida a su casa, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver dos necesidades básicas insatisfechas, teóricamente o hipotéticamente. Por un lado, sería la escolarización o la formación, y que también hay que pensarlo, ¿los niños estarán escolarizados? No lo sabemos, ¿sí? Y él, ¿hasta qué año cursó? ¿Sí? ¿Solamente cursó la secundaria? ¿Abandonó la secundaria? ¿Tiene alguna formación técnica que le permita quizás crecer un poco más en ese ámbito? ¿Sí? Entonces, ahí son dos cosas. Por un lado, lo que sería la accesibilidad a la educación y segundo, lo que sería el acceso a un salario básico o digno, ¿sí? Para una persona para que pueda cumplir con sus necesidades básicas. ¿Sí? Bueno, entonces, como actividad para ir desarrollando, le voy a dar 15 días con respecto a esto, así la próxima semana podemos ver otro temita, ¿sí? Que tiene que ver con otra cosa, con costos, ¿sí? Y algo más seguramente. Entonces, para 15 días más, la idea sería que puedan trabajar con esto, ¿sí? Sobre las necesidades básicas insatisfechas, ¿bien? Que puedan tener una infografía que pueden elegir una de las necesidades, agua potable, saneamiento ambiental, etcétera, ¿bien? Y que busquen qué pasa a nivel país, ¿sí? A nivel provincial y a nivel ciudad. Si lo encuentran, genial. Si supongamos Argentina, Río Negro, Cipolletti.
¿sí? O pueden hacer una comparación entre provincias con respecto a lo que serían las necesidades básicas insatisfechas y cuáles son las que mayor se presentan. Puede ser Neuquén u otra provincia, o la comparación de dos provincias, etc. ¿Sí? Que estaría bueno que hagan esa comparativa de una del norte, una del sur, qué sé yo, Neuquén con otra, Río Negro con otra, etc. Bien, y también, o también puede ser por ciudad. ¿Qué pasa en Neuquén? ¿Qué pasa en Chonmalal? ¿Qué pasará en Neuquén? ¿Qué pasará en General Roca sobre estas necesidades? Y si es que existen también datos, que es muy importante esto, y capaz que pueda ser como un ítem sobre cuáles fueron sus principales dificultades a poder recolectar los datos. No todas las provincias tienen datos publicados y además actualizados, ¿sí? Así que ahí yo les compartí varias fuentes, ¿sí? Como la ONU, el Banco Mundial, ¿sí? Programas de Naciones para el Desarrollo, lo que es el INDEC, Ministerio de Salud, ¿sí? Y varias más donde pueden buscar información. Obviamente que ustedes se meten sobre estadísticas de necesidades básicas insatisfechas y pueden abordar, ¿cómo se llama? Cómo ha sido su evolución en estos últimos 5 o 10 años hasta la actualidad. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta al respecto? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Exacto. Es una infografía, eligen una necesidad, ¿sí? Y la desarrollan. Entonces, traten de hacer algo comparado, ya sea a nivel provincia o a nivel de ciudad, ¿sí? Eso principalmente. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Después el otro, cuando hablemos de resolución, sí, hagan los mismos grupos, no pasa nada. Si quieren cambiar, cambien, no pasa nada. El próximo trabajo tiene que ver con identificación de problemas o de conflictos, ¿sí? Así que ahí va a ser distinto, ¿sí? Porque van a tener que... Lo pueden hacer con infografía, no pasa nada, que es lo más ideal y lo más rápido también para que todos puedan colaborar, más si es en grupo, ¿no? Así que no hay drama. ¿Dudas, preguntas, algo? ¿No? Ok. Bueno, gente, que yo voy a subir esto a la página, al campus, ¿sí? Esta clase, así pueden tener, perdón, esta pantallita se la voy a subir, así tienen acceso a esas fuentes, ¿sí? Así lo puedan consultar en caso que necesiten, ¿de acuerdo? Así que eso. Gente, que tengan una excelente semana y cualquier cosa nos estamos viendo, ¿sí? Un abrazo. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chau, chau.